¿Bien? Sí, Sí. bien, bien. Bueno, joya. Largo en un toque. Esperemos un minutito, por si las dudas. Duda existencial, igual podemos cursar las correlativas tipo Orga. Entiendo Ah, que acá voy si a salir aproba. yo de comisión de Ah, carrera. dale, sí, Marian, habla vos, que sos Bien, la más adecuada. sí. A ver, les aviso para la vida. Me olvide de eso, podría. En el momento se van a mandar, pero viste acá como todo demora siempre infinito. Todo lo que sería la aprobación de los módulos virtuales cuenta como los TPs, digamos, de la materia, en el sentido de cursar las correlativas. No te lo van a firmar hasta que no o sea, la materia no queda, digamos, regular hasta que vos no haces los laboratorios, pero aprobar el módulo virtual te habilita a cursar la correlativa. Le hace aprobar, es decir, tienen que aprobar los parciales, obviamente. Eso, digamos, se aprueban y no los parciales ahora, el módulo virtual de Inorgánica 2, pueden cursar Orga sin ningún problema. Y lo que sí se van a relajar, les diría, al menos para ustedes, que son los que les importa, se relajan todas las correlativas con finales. Entonces, por eso no lo saben, pero hay materias que te piden el final de cierta, de qué sé yo, de inorgánica 1, por ejemplo. Claro. Como obviamente el rendir finales no está normalizado, todas esas correlativas, digamos, en el plazo corto hasta que la situación más o menos se normalice, quedan relajadas. O sea que cuatrimestre que viene van a poder cursar cualquier cosa siempre que tengan la parte virtual aprobada de la materia correlativa. Estamos peleando también, les aviso, pero eso no se las puedo asegurar ni de casualidad. Estamos peleando que les dejen cursar Orga 1, aunque no aprueben Inorgánica 2, la parte virtual. Si fuera virtual, pero lo que digo es, como probablemente el cuatrimestre que viene eh, se puedan hacer los laboratorios, ya les aviso que si el cuatrimestre que viene se pueden hacer los laboratorios, no les van a dejar cursar Orga 1 sin Y no aprobar dos. inorgánica 2, porque en realidad la correlatividad esa tiene sentido solo en el laboratorio, no tiene tanto sentido en lo teórico. Entonces, en lo teórico es peleable. Nosotros siempre peleamos que les dejen cursar Orga 1 aunque no hayan aprobado INO 2, pero la correlatividad tiene sentido en el laboratorio. En el laboratorio de Orgánica 1 se trabaja solo. Entonces piensen que algunos de ustedes no pisaron nunca un laboratorio, de ninguna manera les van a dejar cursar Orgánica 1 sin haber hecho los laboratorios porque no lo van a poder hacer, ni siquiera es una cuestión o sea, Bueno. de poderlo. Así que, o sea, les va a costar mucho. Así que, pero bueno, nada. A Sí, ver, a por ver qué pasa. ejemplo. Sobre todo tienen Sí. solventes ahí. Prender algo fuego. Bueno, ahora hay gas. Sí, no, no, no. Muy Tal Pero probable. cual. hace 2 años no hubieran podido prender nada a fuego porque no teníamos gas. Sí, tal cual. Pero bueno. Bueno, larguemos, gente, ¿ok? Vale. Vamos a hablar con la clase. Ahí puedo grabar. Sí, ahí puedo grabar. Bueno, lo que tenemos pensado para dar el día de hoy es esencialmente terminar y liquidar la guía de calcógenos, los problemas que quedaban de la guía que había empezado a dar Marian, y arrancar y ver hasta dónde podemos llegar con la guía siguiente, que es la guía de halógenos. ¿Okay? Ustedes en la teórica ya terminaron con halógenos o están terminando con halógenos, así que estamos bien de tiempos. ¿Sí? Entonces, bueno, Marian había quedado en el problema 6, vamos a partir del problema 7 en adelante. El problema 7 es un problema que vamos a pasarlo bastante por arriba, bastante rápido, porque es solo mirar un Latimer. Dice, justifica empleando diagramas de Latimer porque el tiosulfato, en esta especie, con Marian estuvieron viéndolo un montón, ¿sí? Debe prepararse y estabilizarse en medio alcalino, mientras que en medio ácido se descompone. ¿Sí? O sea, lo que nos está diciendo es que la solución de tiosulfato se descompone en medio ácido, entonces si vos tenés una solución de tiosulfato y la querés usar para algo, más vale que la guardes en medio básico, porque en medio ácido dura poco y se hace percha. ¿Sí? Entonces, lo que te invita el problema es esencialmente a mirar los diagramas de Latimer y convencerse de que eso sucede de manera más o menos rápida. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que nosotros podíamos, cómo puedo ver de alguna manera eso en estos diagramas de Latimer? Para empezar, ¿por qué tengo dos y qué significa cada uno de estos dos? Que alguien me diga algo, por favor. Y si se desmutean, mejor. Así no tengo que leer. El medio, ok, Felipe. ¿Cuál es medio ácido y cuál es medio básico? Arriba medio ácido, abajo medio básico, como bien dicen Germán. ¿Sí? ¿Por qué arriba medio ácido y abajo medio básico? Porque El el de de arriba medio porque ácido tiene es las más especies. protonado. Ah, muy bien, sí, correcto, sí. Porque las especies de acá arriba están, los ácidos débiles están esencialmente protonados arriba y están desprotonados abajo. Ejemplo, el ácido sulfuroso y el sulfito, lo tienen acá
como las especies en medio ácido y en medio básico. Recuerden, estos diagramas están construidos a pH 0 y pH 14. ¿Ok? ¿Y qué cosa yo podía, más allá de que este diagrama de Latimer es en el fondo una forma simpática y elegante de acomodar una tabla de potenciales, ¿sí? En vez de tener una tabla de potenciales, te lo presento como este diagramita, ¿sí? ¿Qué podía ver yo acá que me podía servir para ver química? Había algo que yo podía hacer que tal que con inspección visual sencilla, digamos, yo pueda ver química? Puedo ver espontaneidades. ¿Espontaneidades de qué? ¿Pero de qué tipo de reacciones? ¿De qué cosas? De reducciones, de dismutaciones, ¿ok? De reducción. Reducciones, acuérdense que todos los procesos redox necesitan que alguien se oxide para cuando alguien se reduce, ¿ok? Una dismutación es un proceso completo que implica una reducción y una oxidación de una misma especie, digamos. El tiosulfato, por ejemplo, como dicen ahí, descompone medio alcalino, significa que él mismo debe estar oxidándose y reduciéndose en simultáneo, ¿ok? Entonces, ver los potenciales de la izquierda y de la derecha, efectivamente. Entonces, lo que uno hacía era esencialmente ver una especie que está en estado de oxidación intermedio, en este caso vamos al tiosulfato, que es lo que nos importaba, y mirábamos flechas con potenciales a la derecha, flechas con potenciales a la izquierda, y si encontrábamos que alguna flecha de la derecha tenía un número más grande que una flecha de la izquierda, lo que eso nos decía era que esta especie era inestable frente a dismutar en la especie de la derecha y de la izquierda. ¿Ok? Donde por dismutación se entendía una reacción redox que solo involucraba el tiosulfato, en la que esa especie hacía una reacción redox y se oxidaba simultáneamente a una especie de mayor estado de oxidación y se reducía a una especie de menor estado de oxidación. Acá en particular, en este diagrama de Latimer, es muy botón y muy fácil de ver que el tiosulfato dismuta en medio ácido a azufre y ácido sulfuroso. ¿Por qué? Porque 0,6 es mayor que 0,4. ¿Lo ven a eso? Entonces, lo grosso del diagrama de Latimer es eso, digamos que en 3 segundos ves química. Eso, por ejemplo, no sucede en medio básico. Eso no sucede en medio básico, donde fíjense que para la derecha tiene un número más chico, es negativo, más chico que para la izquierda. Entonces, efectivamente, el tiosulfato dismuta en medio básico, en azufre y en ácido sulfuroso. Eso se ve en un segundo en un diagrama de Latimer, y ahí lo tienen. La reacción de arriba es la reacción tan roja porque no la queremos, pero sucede. Y fíjense que acá la tienen balanceada perfectamente. Si alguien tiene problemas para balancear, tienen que venir y avisarnos. ¿Sí? Pero acá la tienen balanceada la reacción y fíjense como el delta de esta reacción es el 0,6 menos 0,4, me da 0,2 volts, mientras que la reacción de abajo es la reacción del medio básico. Fíjense cómo me da, bueno, acá esto, no, me olvidé de cambiar el número, pero bueno, hay que hacer la cuenta y te queda, esto se llama copy-pastear y olvidarse de acomodar. Ahora lo acomodamos, ¿ok? Escúchame, Juanjo, que Me... Nicolás tenía una pregunta. Te digo, vuelvo. Sí, Nico, decime, mientras que voy acomodando eso me viene bien. Sí, ahí tenía una pregunta con lo Te de la escucho, ¿eh? dismutación. ¿Se escucha? ¿Hola? Sí, te escucho, te escucho. Escucha Sí. bien. Ah, porque dijiste que si tenía el número de la derecha de potencial mayor que el de la izquierda, entonces la especie del medio dismutaba, ¿no? Sí. Pero eso no pasa en todos los números de ahí, o sea, eh, el 0, A ver, o espérame. sea, ¿En dónde pasa? Ahí lo tienen bien, en disculpen. el número Em, en el que tiene estado de oxidación más 5, ¿no pasa también? Sí puede ser que, claro, sí, efectivamente. Este, por Con- ejemplo, acá vos tenés el ácido sulfuroso. Esto de acá, que es el ditionato, me parece, ¿sí? Esto de acá se llama ditionato, esta especie de acá. Esta especie, por ejemplo, dismuta en ácido sulfuroso y en sulfato. ¿Sí? Es inestable frente a dismutar, por ejemplo. Pero bueno, vos te están preguntando por la estabilidad del tiosulfato, que es está esta bien. especie de acá. Esta especie de acá es la que vos tenés que mirar, porque el problema apunta a que mires a esta especie. El tiosulfato, ¿le pasa algo o no le pasa nada? Sí, le pasa algo, porque ya de una veo que 0,6 es mayor que 0,4, así que dismuta en esto y en esto. ¿Esta especie podría seguir dismutando? Y habría que ver, qué sé yo, el número de la derecha, este de acá, vale 0,4, el de la izquierda vale 0,5, bueno, no, parece estar estable. ¿Sí? Pero qué yo, podría pasar por alguna otra reacción, habría que mirar cosas. ¿Sí? Habría que mirar cosas. Pero bueno, así vas viendo de alguna manera, ¿sí? O sea, uno puede encontrar un diagrama de Latimer múltiples reacciones que pueden suceder. En particular, este problema te está preguntando por la estabilidad del tiosulfato. ¿Eh? De la estabilidad del Está bien, lo que tiosulfato. pasa es que llegué tarde y no sabía dónde estaba, No, perdón. está bien. Por la estabilidad del tiosulfato. Entonces, eso es lo que nos está importando. Fíjense que acá tienen la ecuación balanceada en medio ácido para corresponder a la parte de arriba y medio básico para corresponder a la parte de abajo. E independientemente de mirar los números prolijos,
la misma ecuación, y esto es importante que lo aprendan, la misma ecuación, uno la lee a la ecuación, ¿sí? Y tiene que darse cuenta de que la ecuación también te está diciendo para dónde patea el medio. Fíjense, esta ecuación de acá lo que dice es lo siguiente: si vos agarraste un sulfato y le tirás protones, se hace percha. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Eso está diciendo eso. Agarrate un sulfato, mezclalo con protones y descompone. Está diciendo eso. ¿Sí? Esta ecuación así escrita, independientemente del potencial y que te dé espontáneo o te dé espontánea, lo que sí te afirma es que cualitativamente la acidificación del medio ayuda a la descomposición del sulfato. Lo tienen escrito, no hay que dar cuenta para darse cuenta de eso. ¿Sí? Ese análisis cualitativo, si se quiere. ¿Sí? Fíjense que balancearla en medio básico, en el fondo, a pesar de que el balanceo es diferente, te dice exactamente lo mismo. Si vos acidificás esta reacción de acá, esta es la misma reacción balanceada en medio básico, si vos acidificás esto de acá, es como los protones se usan para sustraer oxidrilos, ¿ok? Porque forman agua. Es como que estás quitando oxidrilos, y si estás quitando oxidrilos, estás llevando este equilibrio, entre comillas, a la derecha. ¿Ven? La acidificación tira para el lado de favorecer la descomposición. Y eso se ve independientemente del balanceo. De hecho, es muy común que uno agarre la ecuación balanceada en un medio, la ecuación balanceada dentro medio, y si ustedes quieren sacar conclusiones cualitativas, eso tiene que ser igual, tiene que llegar a la misma conclusión independientemente del medio que balancean. Esto lo que está queriendo decir es, si yo estoy en medio básico, agrego muchos oxidrilos, entre comillas, el equilibrio se desplaza a la izquierda. Por Le Chatelier tienen que ver como que el medio básico ayuda a que el tisulfato se la banque. Porque la descomposición se ve reprimida. Por Le Chatelier, si se quiere. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Si yo acidifico, por Le Chatelier desplazo este equilibrio a la derecha. Entonces ayuda a que se descomponga. Cualquiera de las dos reacciones, cualquiera de las dos formas de balancear, me tiene que llevar a la misma conclusión. Y la conclusión acá en particular es que la acidificación del medio favorece la descomposición. Por Le Chatelier, lo pueden ver, o pueden escribir NERS y convencerse. La basificación del medio reprime la descomposición, porque desplaza el equilibrio de la derecha hacia abajo, hacia la izquierda. ¿Ya lo acabo de decir? Entonces, un approach cualitativo a todos estos problemas es escribir las reacciones químicas y tratar de ver dónde están las especies que generan el pH y para dónde, digamos, tiran en esta reacción. ¿Tiran para ayudar o tiran para reprimir la reacción? Y de nuevo, ese razonamiento tiene que ser independiente de cómo balancearon. Tienen que llegar al mismo razonamiento, hayan balanceado como hayan balanceado. A pesar de que esto está balanceado en medio ácido, ustedes pueden sacar conclusiones de cómo le pegan los oxidrilos, entre comillas. ¿Entiendes? En este caso, por ejemplo, si yo agrego oxidrilos y solo miro la reacción de arriba, ¿sí? Yo agrego oxidrilos, yo lo que vería es que los oxidrilos consumen protones, entonces como que estoy quitando reactivo, el equilibrio se me desplaza a la izquierda. ¿Entiendes? Entonces, esa es una forma simpática, digamos, no sé simpática, pero es algo que es importante que desarrollen, que más allá del cuenterío y de toda la historia, hay mucha cosa que está buena que desarrollen de mirar la ecuación y cualitativamente sacar conclusiones. Ustedes no necesitan potenciales no necesitan los potenciales para saber que el medio básico ayuda a la estabilidad de esta especie. Tenían que balancearla y convencerse solamente. ¿Entiendes? Que después sea espontáneo o no sea espontánea, no lo sé, pero que no ayuda el medio básico, no lo ayuda. ¿Ok? Y por supuesto, como dice Marian por ahí, uno puede dejar la parte cualitativa de lado y entrar a la parte cuantitativa y decir, bueno, ok, ahora yo quiero ver numéricamente cómo el pH afecta al potencial o al proceso de reducción, que es lo mismo que preguntar por el potencial, y ahí lo que hacen es escribir la ecuación de NERS prolijamente para cualquiera de estas dos reacciones y ver cómo el efecto del pH termina favoreciendo, digamos, desfavoreciendo la descomposición. ¿Ok? Una ¿Vamos? pregunta, Sí. pero ahí lo escribirías como un delta E y Delta E es igual a delta E0 menos RT sobre NF por el logaritmo de Q. Q es el cociente de reacción. Claro, Oxidrio al pero ahí cuadrado por tenés sulfito al cuadrado el dividido delta E, sulfato al cuadrado. o sea, ahí tenés el delta E estándar, ¿no? Y vos tendrías Delta que E ver, es igual a delta E estándar. Sí, claro, lo puedes calcular, acá lo tenés. Tenés claro, que o hacer sea, el número a la derecha o el de la izquierda. el que tenés ahí es el estándar, ¿no? Sí, correcto. Ah, está bien. Pero puedes salir de las condiciones estándar para ver en situaciones de pHs diferentes de protones barra oxidrilos 1 molar, utilizando NERST. Puedes hacerlo. ¿Ok? Bueno, la moraleja, gente, de la historia, del cuento es esencialmente que el tisulfato se descompone medio ácido, hay que aguantarlo, digamos, en soluciones alcalinas, y ahí se la aguanta. ¿Sí?
Bien, el siguiente problema, el problema 8, dice, explique por qué, si bien la dismutación del azufre es termodinámicamente factible en medio alcalino, ver el problema anterior, azufre termodinámicamente factible en medio alcalino, bueno, no tenemos los números bien acá, me faltaría este, no tengo, acá, todo el mundo ve que es inestable frente a dismutar en sulfuro y en sulfito, ¿lo ven acá? Que este número es más grande que este número. Es al revés, pero porque tiene negativo, ¿sí? ¿Lo ve todo el mundo? El azufre es inestable frente a dismutar en sulfuro y en sulfito, ¿sí? ¿Por qué si bien la dismutación del azufre es termodinámicamente factible en medio alcalino, la misma no se observa inmediatamente? Siempre que analizan estos problemas y siempre que les dicen, aparecen palabras, las keywords del estilo de inmediatamente, o no sucede, o es lento, o lo que sea, tienen que tener presente de que ese problema está dando una connotación cinética, ¿ok? Cinética. Usted lo que se está diciendo acá es, ok, el azufre elemental es inestable frente a dismutar, debería hacerse pelota el medio básico, sin embargo, la reacción no procede. Sí procede mentira, sí, pero no procede inmediatamente. O sea, hay un problema cinético acá. ¿Okay? Entonces, siempre que ustedes quieran entender qué pasó, digamos, con esta historia, tienen que tratar de pensar en, bueno, ok, ¿qué pasó con la cinética de la reacción para que, a pesar de que la reacción debería ir bien, digamos, y proceder con un delta G negativo y ser espontáneo y toda la historia, para que haya alguna traba cinética, haya algo que la vuelva muy lenta? Y tratar de entender la cinética en el fondo, tratar de entender por qué hay un problema cinético, en el fondo se traduce en tratar de encontrar, de entender o de imaginarse un potencial mecanismo para la reacción química en el cual podamos ver algún tipo de proceso que tenga algún tipo de energía de activación alta. ¿Okay? Eso es lo que estamos buscando. Siempre que tengan un problema cinético, la respuesta a cinética lenta está en alguna energía de activación del mecanismo alta. Ustedes tienen que encontrar cuál sería el paso o qué podría estar pasando para que haya algún proceso que tenga una energía de activación elevada. ¿Sí? Esa es la historia de la cinética. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de proponer y pensar un posible mecanismo, y esto soy yo inventando, gente, soy yo inventando. Tratar de pensar un posible mecanismo que tenga algún tipo de sentido con las herramientas que ustedes ya desarrollaron y la química que ya conocieron la clase pasada con Marian y que vienen conociendo, para tratar de entender el proceso de dismutación. ¿Sí? Entonces yo les cuento un mecanismo que a mí se me ocurre que podría ir en la dirección de generar, digamos, los productos. La moraleja, digamos, es que recuerden cómo era la reacción. El azufre inestable frente a dismutar en sulfuros, esencialmente, y sulfito. ¿Okay? Sulfuro y sulfito. Entonces, acá tenemos al azufre 8, se los presento. Acá, esto es una Lewis, no es una cosa así con este dibujo. ¿Sí? Tiene una forma 3D muy loca. Acá tienen el azufre 8, ¿sí? Acá tienen un oxidrilo, y esencialmente el sistema va a reaccionar para transformarse en sulfuro y en sulfito. ¿Se les ocurre algún tipo de cosa que pueda pasar entre estas dos especies? ¿Algún tipo de reacción? Estoy queriendo pensar pasos elementales. ¿A alguien se le ocurre un primer paso elemental? Esto tiene, créanme, gente, infinitos pasos elementales para completar la reacción completa. Solo vamos a escribir el primero, esbozar el primero en realidad, ¿sí? Pero los siguientes son esencialmente la misma idea, ¿sí? En sus secuentes. ¿Qué cosas vieron con Marian, por ejemplo, la vez pasada para explicar la hidrólisis de los genuros de azufre? ¿Qué tipo de reacciones vieron? Ataque nucleofílico, ¿no? Ataque nucleofílico, esencialmente, ¿sí? Esta especie de acá se llama nucleófilo porque es una especie cargada negativamente y que va a tratar de atacar a centros con baja densidad electrónica, o especies que se dejen atacar, ¿sí? Entonces, el oxidrilo podría atacar esencialmente a alguno de todos estos azufres, ¿sí? ¿Sí? A costa, por supuesto, de que se rompa alguno de los enlaces de acá. O sea, lo que va a pasar es algo del estilo así. El oxidrilo ataca a alguno de estos azufres, ¿sí? Eso implica esencialmente la ruptura de algún enlace azufre-azufre con el par electrónico de este azufre, ¿sí? Como este azufre gana el par electrónico del oxidrilo, bueno, entonces el par electrónico de este enlace de acá termina yendo hacia el azufre que no fue atacado, ¿sí? Entonces fíjense cómo lo que terminamos generando es una especie de azufre 8 que se rompió la cadena. En una puntita de la cadena me quedó una especie que parece mucho un sulfuro, ya tiene la carga negativa ahí como lista, y en otro lado me quedó un azufre unido a un oxidrilo. Este es el único paso que voy a dibujar, pero imagínense los siguientes pasos. Los siguientes pasos podrían ser, por ejemplo, imagínense el siguiente paso. Otro oxidrilo que viene por acá, no lo tengo dibujado, así que tienen que imaginarlo en serio. ¿Sí? Otro oxidrilo que viene por acá, ¿sí? Y ataca a este azufre de acá.
y hace la misma historia, y rompe este enlace de acá. Rompe este enlace de acá y manda los electrones para acá arriba. ¿Se dan cuenta de que ahí largamos un sulfuro? ¿Lo ven que se soltó un sulfuro haciendo eso? ¿Sí? Entonces, los ataques nucleofílicos, entonces ya estamos yendo en la dirección correcta, de que el azufre se hace pelota en sulfuros que salen y sulfitos. Esto no es un sulfito, está claro que esto no es un sulfito, pero va en la dirección correcta. Un sulfito en el fondo son especies de azufre con enlaces OH o enlaces azufre O. Entonces, el ataque nucleofílico del oxígeno termina generándome los enlaces azufre O que yo estoy necesitando para la especie, ¿sí? Que estoy necesitando para hacer mi química, y a su vez me está largando y dejando sueltos sulfuros por algún lado, o cosas que se parecen a sulfuros, por potenciales subsiguientes ataques nucleofílicos. E imagínense que para terminar el cuento hay que hacer un montón más todavía, ¿sí? Para romper todo esto en 1000 pedazos. Por siguientes ataques nucleofílicos uno estás como estás rompiendo la molécula lentamente, de a pasitos. ¿No ven? Rompiendo la molécula lentamente de a pasitos, largando sulfuros y generando enlaces azufre OH. ¿Se ve eso? ¿Se entiende la idea del proceso que acabo de escribir? ¿O chino básico? Esto de acá, de nuevo, es lo que nosotros estamos queriendo que entienda. Es un tipo de reacción que va a ser muy característica en los procesos que vamos a ver en este parcial y que esencialmente nada, son sencillos de entender, entre comillas, ¿ok? Necesitas una fuente de densidad electrónica, que sean tus nucleófilos, alguna especie aceptora, y esencialmente lo que pasa es que se forman enlaces entre el nucleófilo y esta especie de acá, que se llama electrófilo, ¿sí? Electrófilo. Se forman esos enlaces a costa de que se rompan otros, ¿ok? En este caso en particular, se forma un enlace azufre-oxígeno a costa de que se rompa un enlace azufre-azufre. El proceso por subsiguientes ataques nucleofílicos se va generando como de a pasos, se va rompiendo la molécula en 1000 pedazos, largando sulfuros por todos lados y generando enlaces azufre-OH. Después habrá toda una parte final, o bueno, puede ser en el medio, no tengo ni idea de cuándo pasará, porque no me sé el mecanismo exacto. Habrá una parte en la parte en la cual se acomodarán todas estas cosas y generará sulfito ácido prolijamente o lo que sea, digamos, pero va en esa dirección la reacción, ¿ok? Va en esa dirección. ¿Se entiende lo que acabo de hacer o es muy terrible esto de acá? Yo sé que esta molécula con 8 azufres y qué sé yo, como que asusta y esta cosa de acá por ahí da miedo, pero la idea general de lo que estoy contando, ¿lo cazan o es auténticamente rocket science? El mecanismo sí, pero no la implicancia con la cinética. Bueno, no llegué a todo esto, ¿sí? Ahora, esto de acá entonces es el primer paso. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué puede ser lenta esta reacción? ¿Por qué puede ser lenta esta reacción? Teniendo en cuenta que, a pesar de que esto es el primer paso, digamos, se dan cuenta que se imaginan que los siguientes pasos tienen mucho olor a este, digamos, es como que tienen toda la pinta de este, solo que atacarás en otro azufre, qué sé yo, romperás otros enlaces, pero en el fondo la parte cualitativa, digamos, del tipo de reacción es esencialmente la misma, ¿sí? Bueno, y la historia acá es esencialmente que este proceso termina siendo lento porque hay un problema acá, comillas, hay un problema acá, que es el hecho de que los enlaces azufre-azufre simples son enlaces muy buenos. El azufre tiene una tendencia a concatenar muy grande, eso lo vimos a lo largo de toda la clase pasada, una tendencia a formar enlaces simples azufre-azufre muy fuerte, ¿sí? Le gusta mucho formar esos enlaces, y la contraparte de eso es que romper los enlaces, digamos, cuesta mucho. Las especies con enlaces simples azufre-azufre son especies muy estables, entonces romper esos enlaces va a ser algo que va a costar mucha energía, que va a estar impedido por algún tipo de problema, que va a ser algo difícil de hacer, ¿sí? Va a ser algo difícil de hacer. Entonces, siempre que tienen estos sistemas en los que tienen que romper enlaces azufre-azufre, ¿sí? Hay como una contribución que tira en contra de la cinética, porque esencialmente la barrera de activación de acá no está dada por tanto por el ataque del oxidrilo al azufre, está más dada por la necesidad de romper el enlace azufre-azufre, ¿okay? Y eso es algo difícil, ¿okay? Energéticamente. ¿Se entiende? Entonces, esencialmente, a ver, es difícil que se les ocurra a ustedes también, les cuento, pero bueno, va por ahí la historia, ¿sí? La historia tiene que ver con esencialmente con que siempre que tenés que romper el enlace de azufre-azufre, eso se paga caro, digamos. Es un proceso lento, es algo difícil, no son enlaces que se quieran romper fácil. Son muy buenos enlaces, entonces tenés una contribución cinética que lo está alentando, ¿ok? No me queda claro porque por cómo estoy rompiendo. Vos acá estás agarrando un par libre, lo que dice Felipe, ¿no? Un par libre estás agarrándolo de acá, ¿sí? Esto es un oxidrilo con carga negativa, ¿no? Un par libre estás entregándolo para formar un enlace azufre-oxígeno, ¿sí? Entonces, este azufre lo que termina haciendo es este enlace que tiene
dos electrones, ¿sí? Se termina rompiendo el enlace porque está formando este otro. Es como que este dice, bueno, ok, te suelto a vos, enlace rojo, porque estoy consiguiendo un par electrónico por otro lado. Te suelto, ¿sí? Pero el azufre de acá adelante dice, bueno, pero dame todos los electrones de este enlace, porque si me estás soltando y estás consiguiendo un enlace completo, yo me quedo con los dos electrones. Y si se queda con los dos electrones, esto termina con una carga negativa. ¿Por qué enlace? En este caso sería electrofílico. No es el más electrofílico, no es la especie más electrofílica de la galaxia, estoy de acuerdo. Sin embargo, lo es. O sea, hay especies que son mucho más claras que sean electrofílicas. Hay especies que tienen cargas formales muy positivas y es muy claro, digamos, que es electrofílico. Eso, de hecho, también podría ser un motivo por el cual la cinética se lenta. La realidad es que este no es el mejor electrófilo de la galaxia. Si esto fuese, no sé, tipo, cuando veamos el halógeno, por ejemplo, vamos a ver reacciones en las que tenemos un cloro más 3 acá, por ejemplo, un cloro con mucha carga formal. Eso va a ser una especie que va a tener muchas ganas de reaccionar. Acá la realidad es que no hay una separación de cargas tan grande como para que favorecer la reacción química. El nucleófilo es un buen nucleófilo, pero el electrófilo es un electrófilo me. ¿Entiendes? Eso no ayuda a que la reacción proceda. Probablemente tenga que ver eso con la cinética de la reacción también. ¿Sí? Esto no es un aceptor tan bueno como podría ser una especie que tenga una carga formal mejor. ¿Ok? Pero bueno, lo es en el fondo. Lo es. ¿Sí? Entonces, problemas con la cinética. Problema con la cinética número 1, efectivamente esto no es un buen electrófilo. No es el mejor electrófilo del mundo. Problema con la cinética número 2, esto implica romper un enlace. Un enlace de los buenos, azufre-azufre. Problema con la cinética número 3, y este es un problema en serio. Esta reacción que acabo de dibujar acá se produce en fase heterogénea. ¿Sí? Y esto no es una cosa menor. ¿Sí? El azufre es sólido y no se disuelve en agua apreciablemente. ¿Sí? Entonces, la reacción entre el azufre y el medio básico implica esencialmente una reacción en fase heterogénea. Es una reacción entre un líquido y un sólido. Entonces, estas reacciones dependen mucho de lo que se llama la superficie de contacto. Cuando vos tenés reacciones heterogéneas entre dos fases diferentes que están separadas, esencialmente las reacciones se producen a la altura de la interfaz entre las dos fases. ¿Ok? Entonces, lo que necesitas es que lo que termina pasando es que la cinética muchas veces está modulada por qué tanta interfaz hay. ¿Qué tanta interfaz hay? En el fondo terminaría siendo, la interfaz terminaría siendo en este caso la superficie de contacto o la superficie del sólido esencialmente. ¿Sí? Qué tanta superficie tiene el sólido va de la mano de qué tanta superficie de contacto va a haber entre el sólido y el líquido, y eso va a ir de la mano de la velocidad con que procede. Porque la velocidad termina estando modulada por la interfase. ¿Entiendes eso? Eso es algo que van a ver en el laboratorio todo el tiempo. Cada vez que ustedes hagan un experimento y quieran hacer una reacción química, si tienen un sólido, van a estar todo el tiempo moliéndolo primeramente. Van a tratar de transformarlo en partículas lo más chiquititas que puedan, porque aún para disolverlo, el disolver un sólido, en el fondo, lo pueden pensar como una reacción química en la que el agua te rompe el sólido, ¿sí? Y esa reacción química es una reacción química heterogénea en principio, ¿sí? En fase heterogénea, y entonces se ve afectada por la superficie de contacto entre las dos fases. ¿Entiendes? Entonces uno termina encontrando que la velocidad de estas reacciones termina yendo de la mano de la superficie de contacto y de la molienda y cosas así, de cómo moles al sólido. ¿Sí? Es muy, muy importante eso. Una pregunta, pero Entonces, ¿por qué si está más molido va a tener más superficie de contacto? Perdón, me perdí ahí. No sé, Nico, tendría que agarrar una filmina de complemento para demostrarlo. Pero básicamente sí, esencialmente, cuando vos estás haciendo, o sea, vos cuando tenés una partícula gigante y la partís en dos, por ejemplo, tenés un cubo gigante y lo partís en dos por la mitad. Vos te das cuenta que ahora, al haberlo partido en dos por la mitad, la superficie que está expuesta es toda la misma superficie exterior de siempre, pero ganaste las caras internas. Además de la superficie. Es como que no perdiste nada de afuera, pero ganaste las caras internas. Y acá es donde la presencialidad vendría muy bien para dibujar un pizarrón. Está bien, Pero sí, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, extrapola eso hasta el infinito. Lo parto. Y es como que al partirlo estás exponiendo la parte interna de tu cubo. ¿Se entiende? Estás transformando parte interna en superficie. ¿Ok? Entonces, molelo infinito y en algún lado tenés infinita superficie. En algún momento. Bueno, no es infinita, pero se entiende lo que está aumentando. ¿Ok? No sé si alguien quiere decir algo más de los docentes, pero lo que está. ¿Estamos? Bien. Entonces, explica por qué la dimutación es termodinámicamente factible. Bueno, analizamos tres cosas que se nos vinieron a la cabeza, ¿sí? Una era romper el enlace, otra era que esto no era el mejor electrófilo, otra era que esto es una reacción heterogénea y de por sí va a ser lenta. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Una pregunta, Sí. perdón.
Estas reacciones de ataques nucleofílicos y eso, ¿se dan entre ácidos y bases de Lewis siempre Sí, o también igual hay otros? hay que entender, y esto me viene muy bien tu pregunta para hacer una cosa una digresión que quiero hacer y que es muy importante, ¿sí? Hay 4 conceptos que vamos a ver en esta materia que tienen diferentes connotaciones. Vamos a hablar de ácidos de Lewis y bases de Lewis, y eso significa aceptores de electrones, los ácidos de Lewis, donores de electrones, las bases de Lewis. Vamos a hablar de electrófilos y de nucleófilos, que en el fondo son aceptores de electrones y donores de electrones, y es muy común confundir electrófilos con ácidos de Lewis y nucleófilos con bases de Lewis, ¿sí? Y la realidad es que el espíritu es el mismo, pero se refieren a diferentes cosas. Cuando uno habla de ácidos de Lewis y bases de Lewis, está hablando de conceptos termodinámicos. Un ácido de Lewis y una base de Lewis son conceptos termodinámicos. Cuando uno habla de que esto es un buen ácido de Lewis, lo que está queriendo decir es que la reacción en la que una especie se comporta como un ácido de Lewis contra algo, contra una base genérica, por ejemplo, procede con un delta G muy negativo. Es un muy buen ácido, ¿se entiende? Es como que agarrás, por ejemplo, una base, digamos, un donor de electrones fijo, y probás diferentes aceptores, y el mejor ácido de Lewis es el que genera el delta G de reacción más negativo. ¿Se entendió? Decir, es termodinámico el concepto de ácido y base de Lewis, ¿sí? El concepto de nucleófilo y electrófilo es un concepto cinético. Es un concepto cinético. Cuando uno habla de que esto es un mejor nucleófilo o un peor nucleófilo o un mejor electrófilo, lo que sea, lo que estamos hablando es la barrera de activación es más chica, la barrera de activación es más larga, ¿sí? Es más grande, ¿sí? Estamos hablando de constantes de velocidad. Estamos hablando de que este tipo es un mejor nucleófilo porque la reacción procede más rápido con esa especie. Generalmente van de la mano el concepto de que una mejor base de Lewis suele ser un mejor nucleófilo, pero no siempre van de la mano. No siempre van de la mano, ¿sí? En el perclorato, por ejemplo, el cloro central es un ácido de Lewis tremendamente sediento de densidad electrónica, ese cloro en el medio, ¿sí? Sin embargo, es un pésimo electrófilo porque cinéticamente es muy malo, porque está rodeado de oxígenos, entonces nunca llegas a él. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, eso es una consideración que tienen que tener presente. Cuando hablamos de acidez y basicidad de Lewis, estamos hablando de conceptos termodinámicos. Cuando hablamos de nucleofilicidad y electrofilicidad, estamos hablando de conceptos cinéticos. Y por cinéticos entendemos que afectan a la... Estamos hablando de comparando constantes de velocidad entre ellos, o comparando delta G de reacción entre ellos, ¿ok? Es muy común mezclarlos, no lo mezclemos, ¿ok? Ahí está la foto que dice Juan, vamos a verla rápido, debe estar bien. Sí, exacto, esa es la foto de complementos. Sí. ¿Estamos? ¿Se entendió lo que acabo de decir? Gente, ¿todo en orden? ¿Alguien está perturbadísimo? ¿Nada? Sí, yo decía eso porque la otra vez también hablaban de ácidos y bases de Lewis, por eso quería saber si se Sí, sí, trataba de sí, sí. reacciones. Esencialmente las reacciones que estamos viendo es la reacción entre una base de Lewis y un ácido de Lewis. Pero bueno, como estamos viéndolo en pasos elementales, estamos analizando desde el punto de vista de la velocidad de la reacción, hablamos de nucleófilos y electrófilos porque le estamos dando la connotación cinética. Y estamos hablando de ataca rápido, ataca lento, de alguna manera. ¿Se entiende? Esto es un mal electrófilo, que ellos también debe ser un mal ácido de Lewis. Pero bueno. Seguimos. ¿Sí? Dice, el fenómeno señala... acá me tendría que haber tapado la primera pantalla. El fenómeno señala el problema 2D tiene que ver con la conocida reacción del yodo con el tiosulfato, cuyo producto es el tetrationato. Para volver al problema 2D, era un problema que decía hablar de por qué al azufre le gusta concatenar, así, genérico. ¿Sí? Y no el sulfato, por ejemplo. Que tienen como ambas reacciones. O sea, lo que nos está diciendo es, el tiosulfato, nos está contando el problema. El tiosulfato es un reductor, el tiosulfato es un reductor en química, ¿sí? Y esta especie le gusta oxidarse porque es un reductor. La típica reacción que hace el tiosulfato es oxidarse, él mismo, ¿sí? Uno podría decir, bueno, ok, pero ¿por qué el tiosulfato no se oxida a, no sé, el tiosulfato no se oxida a sulfato, como cualquier cosa normal o persona de bien? Uno diría, bueno, me voy al tiosulfato, me voy al sulfato, ¿no? Que es como la especie normal, la tengo en el Latimer, no jodamos, ¿por qué tiene que irse otra cosa? Bueno, no, el típico producto de oxidación del tiosulfato es esta especie de acá que se llama tetrationato. Esto lo vieron con Marian, ¿sí? Se llama tetrationato. Es un proceso de 2 electrones en el que 2 tiosulfatos se unen para formar un tetrationato y largan 2 electrones, ¿sí?
Entonces, es un reductor cuyo producto de oxidación típico es el tetrationato, es un proceso de 2 electrones, ¿sí? Si queremos entender por qué pasa esto y no pasa la de que se vaya a sulfato, en el fondo está todo relacionado con lo mismo. Y fíjense, es como que voy a pensar el proceso, esto no es como sucede el proceso, repito, disclaimer, esto no es como sucede el proceso, voy a pensar el proceso así a lo bestia, ¿sí? Y fíjense, esto se lee así, el tiosulfato pierde 2 electrones y dimeriza, ¿se entendió lo que acabo de hacer? ¿Sí? Entonces, fíjense, estos son 2 tiosulfatos, ¿sí? Uno de esos 2 pierde 2 electrones, magia, ¿lo vieron? Acaba de perderlos, ¿sí? Y el otro tiosulfato viene de acá y lo engancha. Fácil, muy fácil. ¿Acaban de entender lo que acabo de decir? Esto, por supuesto, no es el mecanismo de nada. Lo que estoy tratando es de entender la reacción química. El tetrationato, digamos, se puede pensar como 2 tiosulfatos unidos por el azufre puente, unidos por un azufre al puente, ¿sí? Y, por supuesto, se perdieron 2 electrones que se fueron parte de la reacción redox. Germán, ¿sí? Creo que te estaba aplaudiendo igual. Ah, está aplaudiendo. Bueno, me alegro. ¿Se entiende lo que acabo de decir? De nuevo, esto no es como sucede, no viene un fantasma mágico a arrancar 2 electrones y los tipos se unen. Esto tendrá el mecanismo que tendrá, no tengo la menor idea de cuál es el mecanismo, pero el espíritu de la reacción es ese. 2 sulfatos se acercan, en algún momento alguien pierde 2 electrones y se enganchan y quedan felices, ¿sí? Y quedó directo el tetrationato. ¿Se ve? ¿Sí? Bueno, esta reacción, mirada así como la estoy mirando, e independientemente del mecanismo que tenga, es una reacción que forma un enlace azufre-azufre simple, que son los enlaces que sabemos que que le gusta formar al azufre. Es más ejemplos, es otro ejemplo de tendencia a concatenar, es otro ejemplo de reacciones en las que el azufre termina haciendo química para formar enlaces de azufre-azufre simple, y de hecho es una reacción rápida. Si esto se usa para titular, que se usa para titular, tiene que ser una reacción rápida, si no, no podría usarse para titular. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, el hecho de que el azufre, el tiosulfato, reaccione y forme tetrationato, en el fondo es otro ejemplo, lo que tienen en común es que es otro ejemplo de la facilidad o la tendencia que tiene el azufre a concatenar, a hablar por eso de concatenar. ¿Sí? ¿Cómo justificaríamos bueno, esto que acabo de decir es bastante elegante, digamos, solo que hay que encontrar las palabras lindas. Lo que vos podés decir esencialmente es eso, digamos, de que el proceso de oxidación del tiosulfato, liberando 2 electrones y formando tetrationato, se puede entender como la formación de un enlace, se puede entender como un proceso acoplado a la formación de un enlace simple azufre-azufre que pone de manifiesto la tendencia del azufre a concatenar. Maravilloso, ¿viste? ¿Sí? ¿Entendés lo que acabo de decir? El proceso pone, mirá, es como si lo hubiese escrito yo. El proceso pone de manifiesto la tendencia del azufre a concatenar a través de la formación de enlaces simples azufre-azufre. Qué bueno que Juan del pasado pensaba igual que el Juan del presente. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Muy difícil. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos dijeron? Maravilloso, debe estar todo bien. Cuando dice escriba todas las reacciones del caso, ¿se refiere a todos los pasos o a otra cosa? No, debe de ser que escriba lo que yo no hice, ya perdí puntos. Debe ser Escribiste escriba la las reacción dos del tiosulfato con el yoduro, con el yodo, no me acuerdo. Bueno, no está escrita, hagan la tarea para el hogar. Sí, creo que solo que es poner yodo, queda yoduro y poner Claro, las tal dos cual. reacciones. Sí. O sea, esto es una reacción, esto de nuevo es el sulfato actuando como reductor. Hay alguien que se tiene que oxidar, ¿no? Y el ejemplo del libro es el tiosulfato reaccionando con yodo, el tiosulfato se oxida a tetrationato, el yodo se reduce a yoduro, ¿ok? O sea, acopla yodo 2 más 2 electrones que me da 2 yoduros, suma y hace la reacción global. Ahí va eso. No creo que vaya más que eso. ¿Estamos? ¿Entendió? ¿Todo bien? Sigo. Problema 9. El problema 9 tiene mucho olor a un problema que hicimos con los óxidos la vez pasada, ¿sí? Vamos a volver a hacerlo, entre comillas, vamos a volver a pensarlo, es análogo. Voy a pasarlo rápido porque ya lo hicieron. Dice, los sulfatos del grupo 1 y 2 se descomponen por encima de 800 grados de acuerdo a las siguientes ecuaciones. Estos son sulfatos del grupo 1, metálicos del grupo 1, el grupo de los alcalinos, que descomponen en óxidos del grupo S más el trióxido de azufre. Sulfatos del grupo 2 descomponen en óxidos más trióxido de azufre. Y lo que cuenta esencialmente es que estas reacciones se favorecen con la temperatura, vos calentás a los sulfatos y generás que se produzcan estas reacciones, y bueno, la estabilidad esencialmente aumenta al bajar en el grupo, aumenta al bajar en el grupo. ¿Qué significa esto? Que conforme bajas en el grupo, cada vez te cuesta más hacer esta reacción. Los sulfatos son cada vez más estables al bajar en el grupo, o sea que esta reacción está cada vez más difícil de producirse, ¿sí? Y que lo que nos pide esencialmente es decir, ¿qué onda? ¿Por qué pasa esto?
¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, como siempre o casi siempre que tratamos de entender una comparación a lo largo de un grupo, una comparación a lo largo de un periodo, siempre que estamos teniendo que entender una tendencia, lo que vamos a tratar de hacer es agarrar un problema que parece complejo y tratar de partirlo en un montón de problemitas que sean razonablemente simples y que podamos entender con los dedos. O sea, vamos a construir un ciclo. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es esencialmente tratar de entender este proceso, que es el proceso global, que lo voy a hacer para elementos de los calcógenos, pero es lo mismo para los calcógenos, perdón, de los alcalinotérreos, pero es lo mismo para los alcalinos normales, los alcalinos del grupo 1, ¿sí? Vamos a tratar de agarrar este proceso y descomponerlo en procesitos, ¿sí? En los cuales nosotros podamos entender tendencias. Vamos a hacer un ciclo, ¿sí? Entonces yo acá les cuento la regla número 1 de la vida de Juan para hacer cualquier ciclo. La regla número 1 de la vida de Juan para hacer cualquier ciclo es, y esto les cuento cómo a mí me gusta hacer los ciclos. A mí me gusta que los ciclos tengan como reacción principal la que me importa. Esta es la reacción principal, tiene que ser siempre. Y lo que hago yo, pero estos son gustos de Juan, es para ser ordenado, voy siempre llevando los reactivos elegantemente hasta los productos como pueda. ¿Okay? Siempre llevo los reactivos a los productos con flechas que van en una única dirección para no confundirme, como a mí me salga como pueda. ¿Sí? La otra característica que es importante, y esto es una recomendación muy, muy buena, ¿sí? Porque va a ser muy útil, es la siguiente. Ustedes van a querer partir esta reacción en un montón de pasitos, y la mayoría de los pasitos van a ser los pasitos de siempre. Afinidades electrónicas, energías de ionización, energías reticulares, energías de hidratación, todo lo que sea, ¿sí? Energías de enlace. Tienen que tener presente una característica. Las afinidades electrónicas, las energías de ionización, las energías de enlace son todas magnitudes que van a usar todo el tiempo cuando hacen ciclos para romper y cargar especies, ¿sí? Pero están todas definidas en fase gaseosa. Todas y cada una están definidas en fase gaseosa. La energía de hidratación es la energía para agarrar, o la energía de enlace es la energía para romper un enlace químico, fase gaseosa, analítica. La energía de afinidad electrónica es la energía necesaria para agregarle un electrón a una especie en fase gaseosa y formar el anión. La energía de ionización es la especie necesaria para arrancar un electrón a una especie en fase gaseosa y formar el catión. Todo está definido en fase gaseosa. Entonces, si ustedes quieren hacer cualquier ciclo, lo primero que tienen que hacer es mirar a los reactivos, fijarse si están en fase gaseosa y si no lo están, llevarlos a fase gaseosa. Después trabajan, rompen, abren, cierran, destruyen y generan en fase gaseosa y después mandan toda la fase que corresponde a los productos. Es así como lo pienso yo. Abro el sistema, lo saco del sólido o de la fase no gaseosa, rompo y hago la química en fase gaseosa con todas las magnitudes que conozco y después, boom, en un último paso llevo toda la fase final. Que si es gaseosa ganamos, si no es gaseosa lo llevan a lo que sea. ¿Estamos? Entonces, primero que nada tengo un sólido acá y no lo quiero más en fase sólida, lo quiero en fase gaseosa. ¿Cómo saco a alguien de fase gaseosa? Y acá viene la parte en que lo que vamos a usar es la energía reticular. La energía reticular, de todas las magnitudes que vamos a usar para construir ciclos, es una magnitud que tienen que adorar. Es fabulosa, es increíblemente potente, porque tiene una cosa que no tiene nadie más que la energía reticular, que es que no solamente te lleva a todo el mundo a fase gaseosa, sino que para cómo ya te los deja ionizados. Es como que te salvas de hacer afinidades electrónicas, energía de ionización, tiene todo la tipa. O sea, vos la agarrás y la llevás esencialmente a los iones, a fase gaseosa con la energía reticular, ya los tenés ionizados y listos para hacer la química que quieran, ¿sí? Sí, no pasa nada, Agustín. Ionizados y listos para hacer la química que quieran, están en fase gaseosa y sos muy feliz. ¿Entiendes lo que acabo de decir? Entonces, con la energía reticular, lo escribí como menos energía reticular porque, no sé si creo que lo venimos haciendo así, de que la energía reticular es la energía necesaria para formar un sólido, así acá sería menos energía reticular. Ustedes en el fondo hagan lo que se les cante en la medida que este proceso de acá me lo escriban como un proceso endotérmico. ¿Esto todo el mundo se da cuenta que es endotérmico? Llámelo como quieran, pero que sea endotérmico. Esto tiene que ser endotérmico. En el sólido, dentro del sólido, el M2+ y el sulfato 2- están interactuando entre sí, haciendo un montón de interacciones electrostáticas, están re felices entre ellos, con un montón de química y de interacciones de cargas, las cosas positivas interactuando con las negativas, el M2+ en un ambiente octaédrico lleno de sulfatos y compañía, ¿sí? Y lo sacaste a fase gaseosa, donde en la aproximación de gases ideales nadie interactúa con nadie. Así que están cada uno solos en el vacío, infinitamente separados, sin interactuar con absolutamente nadie. ¿Okay? Así que este proceso necesariamente implicó romper interacciones que había en el sólido y llevarlo a un mundo sin interacciones. Esto es la muerte misma. ¿Sí? La moraleja de esto es que este proceso tiene que ser endotérmico. No pueden estar felices estos iones. Me niego a que estén felices.
¿Sí? Llámenlo URET o llámenlo menos URET como quieran, pero seguro que están infelices. ¿Estamos? Seguro que Tiene que esta ser, flecha es endotérmica. ¿Qué? tiene que ser endotérmico porque tenés que aportarle mucha energía para que pase eso, o por Eso es otra razón. definir endotérmico, eso es parafrasear el concepto endotérmico. Vos acabas de decir, es endotérmico porque, y después del porque tiene que venir una argumentación. Y vos lo que me estás diciendo es porque absorbe energía. Eso es una forma diferente de escribir endotérmico, ¿se entiende? Esto es re importante y lo digo ahora porque pasa todo el tiempo en los parciales. Cuando alguien le pide, explícame por qué esto es exotérmico, la respuesta es porque larga energía. Y eso es reescribir exotérmico de otra forma, ¿se entiende? Acá no nos estamos preguntando por qué larga energía. Yo ya sé que esto absorbe energía, digamos. O sea, eso es endotérmico, absorbe energía, digamos, acortado. ¿Sí? La pregunta es molecularmente qué hay acá para que esto absorba energía. Para que esto, bueno, sí absorbe energía. ¿Sí? Y la respuesta es que vos tenés que darle energía al sistema para romper las interacciones presentes en el sólido y llevar al sistema a fase gaseosa, donde en la aproximación de gases ideales los sistemas no interactúan de ninguna manera. ¿Entiendes? Y aún sin salir de gases ideales, la interacción es definitivamente menor que acá, que en el sólido. ¿Ok? ¿Entiendes lo que digo? O sea, la respuesta a por qué es endotérmico es molecular, no es porque tengo que darle energía. Eso es definir el endotérmico de otra forma. Y eso es algo que todo el mundo tiene que entender, porque lo hacen todo el tiempo en los parciales. ¿Ok? Pero bueno, ¿me siguieron con esto? ¿Sí? Hasta acá estamos. Bueno, acá viene la parte más fea del ciclo, que es, bueno, ok, entonces agarramos, ya tenemos a todo el mundo en fase gaseosa, lo sacamos con energía reticular, y ahora lo miramos fijo y lo comparamos con el producto. ¿Está parecido al producto? Y más o menos está parecido al producto, ¿sí? ¿Qué cosas, les cuento qué cosas veo y qué cosas no veo? Lo que veo, por ejemplo, es que este óxido metálico es un óxido iónico, así que yo podría formar a partir de una energía reticular. ¿Se entiende? La energía reticular de formación del óxido. Es un caballito de batalla para formar óxidos metálicos. ¿Sí? Usar energías de reticulares. Bueno, y la energía reticular del óxido metálico que lo formaría necesitaría al M2 más y al oxígeno 2 menos. El M2 más acá lo tengo. ¿Lo ven acá? Pero el oxígeno 2 menos no lo tengo acá presente. De hecho, tampoco tengo al trióxido de azufre. Tengo esta porquería de acá. ¿Eh? ¿Me siguen eso? ¿Qué puedo hacer? ¿A alguien se le ocurre qué puedo hacer para conseguir lo que yo necesito? Hay que romper un enlace azufre-oxígeno. Efectivamente,